Gracias, producción. Hola a todos, ¿cómo andan? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias a todos los que se están conectando aquí en vivo y en directo, desde Argentina, Panamá, Perú, España. Bueno, vamos a comenzar, ¿me escuchan bien? ¿Me sienten bien? Sí, sí. Bien. Bueno, adelante entonces. Para los que no me conocen, primero que nada, yo soy Santiago Aguirre Oliva, de Resonancia Argentina, eterno estudiante en Geometría Sagrada y en Física del Campo Unificado, que es la introducción que vamos a compartir hoy. Así que bueno, gracias por confiar en mi persona, por confiar en Fundación Arsayán. Gracias Fundación Arsayán, gracias equipo también de producción. Aquí estoy desde Canadá, en un estudio, en un cuarto prestado, que venimos viajando con el Mercab Activation. Y gracias a mi equipo de producción que está en Buenos Aires, el chino, Tano, Gabo. Así que, bueno, damos comienzo entonces a este taller. Iniciación al campo unificado y construcción de los cinco sólidos geométricos. Bien, entrando entonces ahora en lo que es la matriz de la vida y develada por niveles de ordenamiento o los ciclos, ¿sí? Es cómo todos estos círculos que vemos aquí siempre empiezan de un punto y un punto en el centro, como el universo mismo, que se va expandiendo y generando diferentes límites, ¿sí? Diferentes escalas, para poder reconocer toda esta capacidad de animación virtual y demás. Siempre se enseñaban estos conocimientos a través de parábolas y a través de diferentes historias, como la famosa historia del árbol de la vida, ¿sí? O los ciclos del árbol de la vida. ¿Y por qué el árbol? ¿Y por qué el árbol de la vida? Porque el árbol es uno de los mejores ejemplos en el universo, o en nuestra Tierra por lo menos, de cómo funciona este ciclo fractal e infinito y cómo se va reproduciendo a sí mismo, generando siempre un resultado nuevo, ¿sí? Que es el origen de la matemática fractal. Por ejemplo, aquí tenemos un ciclo que empieza con un punto, o una pequeña esencia, que se convierte en círculo, de círculo a la semilla de la vida, de la semilla al huevo, del huevo a la flor, y de la flor, la antigua flor de la vida, que ya vamos a ver por qué tiene estas características, y lo que nos devela la antigua flor de la vida es cómo llegar al fruto de la vida, que era lo que siempre se mantuvo más resguardado, más en secreto y más cuidado en la antigüedad. ¿Por qué el fruto? Porque del fruto nosotros podemos generar una nueva realidad, una nueva semilla. Entonces se cuidaba muchísimo ese paso y ese poder. Y como de un fruto nace de luego una semilla y de la semilla un nuevo árbol. Y ese árbol, si bien tiene toda la información genética y todo el bagaje de sus antecesores o del fruto anterior, va a ser un árbol único y repetible con sus ramas y con sus hojas únicas e irrepetibles. Y es por esto que siempre se explicó a través del árbol cómo es que funciona este ciclo. Nosotros un ratito más adelante vamos a ver cómo funciona esto a través de las matemáticas y unir la intuición con la lógica, unir todo esto de la matemática con la parábola, con la historia, para tener esta comprensión integral y holística de todas estas enseñanzas, tanto en la antigüedad como hoy en día en el presente, y para un futuro mejor entre todos nosotros. Bien, el primer nivel de ordenamiento entonces que vamos a ver es la famosa semilla de la vida, que seguramente todos también tienen familiarizados aquí, que es la que podemos asociar con la receta del universo, me gusta decir a mí, o el Génesis. La receta del universo, porque es como si el universo lo primero que tuvo que crear fue como el primer pastel o la primera torta, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros generar un universo y empezar a meterle información dentro, necesitamos un contexto, ¿sí? Así como para generar un pastel precisamos el bizcochuelo y luego le vamos agregando los decorados, los dulces, las velas, lo que lleve en sí. Y también lo podemos asociar con la historia del Génesis, con los primeros movimientos o los primeros días de la creación que nos generan esta semilla. Así que esta semilla es lo que necesitamos como estructura para todo lo que viene luego. Entonces, ¿cómo comienza esta semilla? ¿Cómo comienza el Génesis? ¿Sí? Obviamente todo esto siempre empieza en un punto, como decía al principio, ¿sí? El famoso Big Bang para la ciencia, la dimensión cero, la dimensión uno le llaman algunos, que es la potencialidad, que es el todo y la nada al mismo tiempo.
¿Por qué el todo y la nada al mismo tiempo? Y esto parece muy difícil, pero es muy sencillo. Tenemos todo el universo y todas las posibilidades del universo resumidas en un solo punto, porque todo el universo no es más que un punto que se va fractalizando, pero es nada más que un punto. Entonces, ¿qué sucede? En este punto están comprimidas todas las informaciones, todas las posibilidades, ¿sí?, de que tiene el universo, y al mismo tiempo es la nada. ¿Por qué? Porque está todo tan comprimido, tan apretado, ¿sí?, que no tiene la capacidad de poder expresarse, experimentarse y integrarse a sí mismo, ¿sí? Esto también lo explican muy bien como cuando dicen que es como un bibliotecario que vive dentro de una biblioteca, que se ha leído todos los libros, conoce todas las historias, todos los poemas, todas las aventuras, las descripciones de cómo es el mar, cómo es la selva, cómo es volar, cómo es viajar. Pero ¿qué sucede? Este bibliotecario jamás pudo salir de esa biblioteca. Entonces tiene toda la información en su mente, pero jamás cruzó el portal de la biblioteca, nunca pudo oler el aroma de una flor, nunca le dio el viento en la cara, nunca interactuó con otra persona. Entonces, si bien tiene toda la información en potencia, no ha podido desarrollar ninguna de todas esas praxis. Entonces, ¿qué es lo que hace el universo para solucionar esto del origen del puntito? Lo que hace es justamente expandirse, abrirse a todas esas posibilidades para que todos esos datos que están comprimidos, como todas las hojas de libro, poder depositarla, poder arrojarlas a diferentes espacios-tiempo. ¿Por qué a diferentes espacios-tiempo? Para luego, a través del tiempo, poder experimentar cada uno de esos espacios. Y es ahí el origen de lo que decimos que la dimensión espacio-tiempo comprenden una misma naturaleza, porque necesitamos del tiempo para transitar todos los diferentes espacios. Bien, entonces, lo primero que necesitamos hacer como el puntito del universo flotando en la nada mismo, ¿sí?, es generar un espacio tridimensional definido por el cual poder expandirse, ¿sí? Entonces imagínense a nosotros, ¿sí?, definiendo el espacio de arriba y abajo, adelante y atrás, derecha e izquierda, ¿sí? Y a partir de generar estos 3 ejes o 6 direcciones, ¿sí?, empieza esto a expandirse. Entonces, si somos un puntito y nos expandimos o nos abrimos hacia todas las direcciones, pero a igual distancia, lo que vamos a generar es una esfera, o la primer horizonte de sucesos, ¿sí? Y es ahí entonces que se van a depositar todas esas primeras potencialidades o primeras experiencias para integrarse. Entonces, este puntito, sin moverse, generó un campo alrededor, generó un límite en donde puede encontrar un rebote, un eco, para conocerse a sí mismo, ¿sí? Entonces aquí tenemos el primer velo también, el primer velo de Isis, el primer horizonte de sucesos, la primera frontera o el primer espacio finito, ¿sí? Necesitamos el finito para poder tener un rebote, un feedback, ¿sí?, y conocernos a nosotros mismos. Entonces, una vez que el universo se reconoce a sí mismo desde el punto y desde todos los ecos y todos los rebotes que genera la esfera, ¿sí?, lo que necesita hacer o lo que hace luego de integrar toda esa posibilidad es moverse hacia lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo creado? Justamente lo nuevo creado es este límite, este horizonte, que es la superficie de esta esfera que tenemos aquí. Entonces imagínense que el puntito desde el centro se mueve para cualquier lugar del horizonte o de cualquier lugar de la superficie de la esfera. Vamos ahora por una cuestión de orden a hacerlo transitar hacia arriba, ¿sí? Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hace? Genera un nuevo eco, ¿sí?, un nuevo haz de luz, de conciencia, generando un nuevo límite para reconocerse de nuevo. Y entonces ahora vamos a ver cómo en el día 1, en el primer movimiento del Génesis, ¿sí?, lo que se genera es justamente esta geometría de la Vésica Piscis, ¿sí? Bien, entonces, imaginen que teníamos la conciencia, ¿sí?, o el puntito aquí. Lo que hicimos fue desplazarlo hasta el horizonte o hacia este puntito de la superficie del círculo, y ahí generamos un nuevo círculo. Y ahora tenemos un círculo con otro círculo que forma en su medio la Vésica Piscis, que es como el pececito que tenemos aquí, ¿sí?, el famoso pez de la era de Piscis, de Jesús, ¿sí? Esta forma también que se parece muy similar a la de un ojo. Y eso vamos a ver también que dentro de nuestra lectura geométrica del universo nos vamos a dar cuenta que todos los patrones geométricos nos empiezan a hablar de la propiedad o el lugar que cumplen en el universo.
¿Y qué quiero decir con esto? Acá se reconoce a la Vesica Piscis como la geometría de la luz, ¿sí? ¿Por qué? Imagínense o vean que en el Génesis al principio estaba todo oscuro o todas las aguas, y al desplazarse Dios, al desplazarse esta conciencia, ¿sí? Genera este primer movimiento y genera la luz. Primero vino la contención y luego vino el haz. Primero viene la oscuridad y luego viene la luz. Primero viene la madre y luego viene el padre, ¿sí? Entonces, aquí vemos entonces esta geometría que, conocida como la geometría de la luz, nos empieza a dar pistas de que todo en el universo que tenga que ver, que su frecuencia, su función o su lugar en el universo tenga que ver con la luz, va a empezar a tomar estas formas geométricas, y de ahí esta asociación que podemos hacer. Entonces, en el cuerpo humano, en la cara, ¿en qué parte de la cara tenemos esta forma de la Vesica Piscis? La más obvia son los ojos. ¿Y cuál es la función biológica de los ojos? Es justamente captar los fotones de luz que vienen del Sol y del Sol central, ¿sí? Y todos los rebotes que me generan a mí mi espacio tridimensional, colores y toda la definición que me capto por los ojos. También, como decía, mostraba ahí Ale o Carol, la boca en nuestro cuerpo también tiene una forma de Vesica Piscis. ¿Por qué? Porque así como los ojos ingresa la conciencia, ingresan los fotones de luz, por nuestra boca también emerge nuestra conciencia, emerge nuestra palabra, ¿sí? Emerge nuestra información y nuestra luz, ¿sí? Como al mismo tiempo también por la boca entran los alimentos. ¿Y qué son los alimentos? Otra vez, la energía del sol o de la luz condensada en un vegetal, en un fruto, en una fruta, en un animal, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos la primera entrada y salida de luces y de fotones. Sí, Ale, tenías una pregunta. Sí, Santiago, una duda. La línea roja, viste, ahí horizontal, ahí me Por- perdí. ¿Esa línea qué conecta? Perfecto, ahí iba con eso. Gracias por tu pregunta. Ok. Lo siguiente que se forma con esto de la Vesica Piscis es la primera línea recta, o el primer plano sería. Imagínate que tú tienes en 3 dimensiones una esfera y otra esfera, y las chocas entre sí para generar esa Vesica Piscis. Lo que se genera entre medio de las dos es una película o una pared plana entre las dos, ¿sí? Entonces, del primer movimiento también surge la línea. Por eso también decíamos que primero viene la madre, luego el padre, primero la matrix y luego el patrón, primero el círculo y luego la línea recta. La línea recta o el plano surge de esta primera unión de estas dos esferas o estos dos círculos, ¿sí? Bien. ¿Dónde más en el cuerpo de la mujer tenemos la forma de la Vesica Piscis? ¿Sí? En la vagina. Y como decimos justamente cuando nacemos, ¿sí? Es justamente dar a luz, ¿sí? Es de donde sale, es el portal por el cual entramos a esta dimensión, entramos a este planeta, ¿sí? Entonces, lo mismo, vamos a ver después con la ley de los fractales cómo esto nos va a servir de pista para una lectura más profunda del universo, para comprender nuestra alimentación y un montón de cosas que tienen que ver con, repito, la forma geométrica con el lugar que ocupa en el universo o la función específica que tiene en el universo, ¿sí? Entonces, como el universo siempre va a lo nuevo creado, como decía Ale, ¿qué es lo nuevo que se generó aquí? Es la primera línea recta. Entonces, nuestra conciencia o el puntito, ¿sí? La esencia que estaba ahora depositado en este punto de aquí, lo que hace va a ser moverse a cualquier punto de esta línea recta que se formó entre estas dos, ¿sí? Y es por eso, imagínense ahora que tuviésemos un compás y hayamos dibujado el primer círculo y el segundo círculo, siempre en el compás vamos a tener que necesitar un punto de apoyo. Es entonces que el punto de apoyo que vamos a usar es cualquiera de estos dos cruces que tenemos en este extremo o en este extremo de la línea recta. Entonces, si ahora me desplazo con mi esencia, con mi puntito hacia aquí y genero un nuevo círculo, voy a tener ahí el triángulo, el primer triángulo, compuesto de estos 3 círculos, ¿sí? Y acá me faltaba mostrarles que en la Vesica Piscis, hablando matemáticamente, ¿no? Como con esta receta del pastel, surgen de aquí todos los ingredientes que yo necesito para generar un cosmos ordenado, ¿sí? Todas las proporciones matemáticas que necesito para ordenar el espacio-tiempo. Vean de aquí cómo surge la raíz de 1, la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 4, la raíz de 5, la proporción pi, la proporción phi,
¿sí? Todo este contenido matemático surge simplemente del primer movimiento, ¿sí? De la geometría de la luz, ¿sí? Nos da toda esta capacidad, toda esta conciencia de luego crear y recrear a partir de un origen matemático que nos permite mantener un orden, ¿sí? Una armonía. Bien, entonces, el día 2 o el segundo movimiento nos lleva a generar el triángulo, ¿sí? Que es la Sagrada Trinidad, la base trino que vamos a encontrar en cualquier cosa que nosotros estudiemos en el universo, ¿sí? Como decía recién, madre-padre para que se genere el hijo o la hija, ¿sí? Eh, tenemos pasado, presente y futuro, tenemos electrón, protón y neutrón, Brahma, Vishna, Krishna y Vishnu, ¿qué más? Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuántas trinidades más que podemos llegar a reconocer, sonido, luz y forma, ¿sí? Entonces, para generar todo en el universo necesitamos una base trino y estas proporciones matemáticas que les mostraba recién para generar un orden y que sea justamente un cosmos y no un simple caos, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, siempre a lo nuevo creado y siempre lo más cerca del círculo central, tenemos este punto de aquí, donde genera un nuevo círculo y se genera la vésica de vésica, ¿sí? El pétalo, el primer pétalo de nuestra semilla, ¿sí? Y el día 4, que por ejemplo acá lo que podemos ver clarito, es que se forma como la mitad del símbolo que estamos buscando, la mitad de la semilla de la vida, y se puede relacionar con el día 4 en la historia del Génesis, ¿sí? Que se separan las aguas de abajo con las aguas de arriba, generando también el día y la noche, ¿sí? O estas mitades, ¿sí? Del universo, ¿sí? Para luego, después con día 5 y día 6, completar nuestra semilla de la vida y vean cómo, obviamente, se mantienen estas 6 direcciones o estos 3 ejes, ¿sí? Entonces, el día 7, que es el día de descanso, de reposo, es el día que se vuelve al círculo central que ya estaba dibujado, ¿sí? Bien, ¿qué sucede? En el universo todo necesita también movimiento, todo está danzando bajo una misma canción. Y ese primer movimiento o esa primera danza la podemos llegar a conocer como la energía del spin, ¿sí? ¿Qué es el spin? El spin es el famoso remolino que podemos ver en un tornado cuando destapamos el tapón del baño y se hace con el agua, el movimiento de una galaxia, todo tiene un mismo spin. ¿Y qué es la energía del spin? Para resumir, la energía del spin es cuando yo empujo y roto algo al mismo tiempo. Entonces yo empujo y roto, genero una espiral que me genera un movimiento, ¿sí? Y esa espiral que se genera en el principio, el primer empuje del universo, es el que después me va a mantener en movimiento todo el resto de todas las partes del universo. Desde lo más grande como una galaxia que podemos llegar a ver nosotros, hasta cómo es la rotación de un electrón alrededor de los protones dentro de un átomo. ¿Mm? Entonces, imaginen ahora que tenemos nuestra figura de la semilla de la vida en 2 dimensiones y queremos darle movimiento para que se convierta en 3 dimensiones, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Imaginen entonces que están dibujando sobre la pantalla y solamente de agarrar la semilla de la vida y poder rotarla sobre sí misma y volverla a dibujar, ¿sí? Nos va a dar esta figura de aquí. Si yo la vuelvo a rotar sobre sí misma y la vuelvo a dibujar, me va a dar esta figura de acá. ¿Y qué es esta figura de acá? ¿A qué les hace recordar? A la famosa dona o tubo toro o toroide, ¿sí? Es como un toroide en 2 dimensiones. Perfecto, gracias, Encarnación. Entonces, vean acá cómo se genera el movimiento en 3 dimensiones. Aquí tenemos la semilla de la vida original, marcado en rojo, y simplemente lo que hice fue rotarla sobre sí misma y volverla a dibujar, ¿sí? Imagínense que lo tiene en una plantilla y lo vuelve a dibujar. Y es entonces así que se da la primera visualización de una figura en 3 dimensiones, que es la del toroide, ¿sí? El toroide es la única figura geométrica que se permite contraer y expandir al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, vean cómo de la semilla de la vida y solamente dándole un empuje, tenemos ahora nuestro primer universo, nuestro primer cosmos, nuestro primer gran toroide. Vamos a ver luego con las leyes de la física unificada que el toroide o la geometría del toroide es la geometría que le damos al universo. El universo solamente puede tener forma toroidal, ¿sí? Después vamos a avanzar un poquito en eso. Bien, hasta acá vamos bien, se va entendiendo.
la semilla de la vida, entonces es la receta del universo, es la receta del universo porque es la que nos permite generar nuestro primer toroide, nuestro primer horizonte de sucesos, nuestro primer envase. Recuerden que la geometría en 3 dimensiones nos permite contener energía, ¿sí? Entonces nosotros para generar un universo, obviamente lleno de vibración y energía, necesitamos un medio contenedor, un medio finito, ¿sí? Entonces aquí tenemos la construcción de nuestro primer pastel o nuestra primera torta, nuestro primer toroide, donde luego vamos a ingresar todo el resto de las dimensiones y las escalas dentro de este toroide, alineadas armoniosamente sobre este mismo eje que vemos aquí en el centro. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la receta del universo, el génesis, y esta primera danza, este primer spin, que es como si, imagínense los viejos motores a manivela, que para que encienda el motor había que darle unas cuantas vueltas a mano, y una vez que encendía, ya quedaba andando. Entonces este es como el primer empuje que tiene el universo para luego mantener un movimiento infinito. Bien, volviendo aquí entonces a la semilla de la vida, ¿sí? Para ir al próximo nivel, al segundo nivel de ordenamiento, vamos a agregarle círculos, ¿sí? ¿Y dónde vamos a agregar los círculos? Siempre imagínense que seguimos con el compás, que precisamos el punto de apoyo. Entonces, en estos cruces de estos primeros 6 círculos centrales, vamos a tener nuestros puntos de apoyo para generar la próxima capa de esferas. Y vean que siempre se mantiene, ¿sí? Un eje tridimensional, ¿sí? O 3 ejes o 6 direcciones, como se ven aquí en las 6 flechitas que les estoy mostrando. Entonces, a partir de acá, dibujamos los próximos 6 círculos. Bien, ¿y qué es lo que encontramos entonces? El segundo nivel de ordenamientos, que es el que podemos conocer como el huevo de la vida, y a la vez está conectado con la estructura de la estrella tetraédrica, ¿sí? Que también la podemos conocer con su nombre más famoso, el Merkaba, ¿sí? Que es un tetraedro combinado con otro tetraedro opuesto que generan este huevo de la vida o esta estrella tetraédrica. Bien, ¿y por qué huevo de la vida? Se la conoce como huevo de la vida porque es la estructura geométrica que permite la sustentabilidad biológica, ¿sí? Así como vimos toda la semilla de la vida en 2 dimensiones, como círculos, vamos a ver entonces ahora el huevo de la vida en 3 dimensiones. Y para poder ver el huevo de la vida en 3 dimensiones, lo que vamos a tener que hacer a partir de este símbolo es borrar algunas líneas, borrar algunas curvas y marcar con colores y sombras otras para que nos dé una proyección tridimensional. Cuando convertimos el huevo de la vida a 3 dimensiones, lo que nos da es esta estructura que abajo van a poder ver, abajo a la derecha más fácilmente, la estructura de un cubo, ¿sí? O de 8 esferas. Arriba tenemos 2 azules y 2 verdes, y abajo otras 2 azules y 2 verdes, que si conectamos con líneas rectas cada una de ellas, nos va a dar la figura de un cubo, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos una estructura sólida, rígida, ¿sí? En donde el espíritu se puede depositar en la materia para generar la biología. ¿Sí? También, si conectamos solamente las esferas azules o las esferas verdes, o como vemos arriba, esferas azules y blancas, vamos a poder generar un tetraedro hacia arriba, masculino, y un tetraedro hacia abajo, femenino. Y de aquí el origen de la estrella tetraédrica o Merkaba, ¿sí? ¿Qué pasa? El Merkaba lo vemos como líneas rectas masculinas, ¿sí? 2 tetraedros, y el huevo de la vida, ¿sí? Como este cubo de esferas, pero es la misma energía, la misma estructura. Vean cómo empezamos a usar esto de la visualización de los 4 cuadrantes, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo importante de mostrarles aquí con el huevo de la vida? Como les decía, acá vamos a ver el ejemplo del cigoto humano, pero esto sucede a la vez en todos los mamíferos, pero también en todos los seres de huevo y todo tipo de reproducción que existan biológicamente, vamos a tener esta misma matriz biológica, ¿sí? Lo que vemos acá son 6 diapositivas de los primeros movimientos, así como vimos en la semilla de la vida, de cómo se genera un ser humano. ¿Sí? Lo más importante a destacar en esta primera diapositiva, ¿sí? Es el óvulo como un círculo y los espermatozoides como líneas rectas. Otra vez tenemos la necesidad de energía femenina y energía masculina para generar un tercero adentro, ¿sí? Lo más lindo y lo más poético que recientemente han descubierto los científicos, que el óvulo es quien elige al espermatozoide, es quien selecciona qué espermatozoide o qué semilla va a entrar, qué semilla va
a ser la indicada para generar todo este proceso de gestación. Tradicionalmente se decía que llegaba siempre el espermatozoide más rápido, ¿sí? Como si fuese el más vivo o el más potente, ¿sí? Y hoy en día podemos, a través de la tecnología, los microscopios y demás, ver que es totalmente al revés. Antes nos decían que era el patrón masculino más, más estacato, más penetrante, el que ganaba, y hoy en día podemos ver la naturaleza justamente contraria, que es el óvulo, la contención femenina, la que por intuición y por selección, ¿sí?, escoge a específicamente un espermatozoide y es el que lo permite entrar. Uno, en algunos casos dos, tres, ¿no?, los mellizos, trillizos y demás, ¿sí? Pero vamos a hacer un ejemplo sencillo con un espermatozoide y el óvulo. Lo otro interesante que ven aquí arriba es que hay posicionado 12 semillas, ¿sí?, o 12 espermatozoides en línea, ¿sí?, que es la estructura que se precisa para que el espermatozoide número 13 o número 0 sea el que penetre en este óvulo, ¿sí? Entonces vean cómo ya empezamos a ver cómo se asocia también la numerología, ¿sí?, a todos estos procesos naturales y biológicos, ¿sí? El 12 más 1, los 13, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando este espermatozoide seleccionado por el óvulo es el que le permiten ingresar, porque recuerden que el óvulo es una membrana semipermeable, entonces es el óvulo el que se abre, ¿sí?, a recibir, es la energía femenina la que se abre a recibir. Ahora tenemos el nucleolo del óvulo y nuestra semilla, ¿sí?, o nuestra simiente masculina, que juntas, ¿sí?, generan un núcleo en el centro de este cigoto, ¿sí? Y ahora sí tenemos energía femenina y energía masculina, al igual que veíamos en el puntito del Big Bang, y todo el horizonte de sucesos, que es el propio óvulo, ¿sí?, para desarrollar a modo de escala o de fractal de lo que vimos en el universo, ahora a escala biológica. El universo siempre es el mismo, que siempre hace el mismo proceso, ¿sí?, en diferentes escalas y en diferentes dimensiones. Entonces veamos acá cómo este núcleo que está en el centro otra vez vuelve a definir un espacio tridimensional, ¿sí?, sobre todo el norte-sur, para poder dividir todos los cromosomas o toda la información genética que combinaron estos dos, ¿sí?, y genera un norte y sur como en el planeta Tierra, ¿sí?, siempre vamos a ver los fractales y las escalas, generando como si fuese el polo sur y el polo norte, generando un movimiento magnético que es el que le permite ese movimiento magnético o esa polaridad de fuerzas, ese primer spin, ¿sí?, para generar el movimiento y la división celular. Entonces, vean en la primera diapositiva de abajo, definiendo ese eje norte-sur, al igual que el universo, podemos hacer la primera división celular, ¿sí?, de un núcleo a dos núcleos, ¿sí?, o de una primera célula a dos células. Y acá lo que vamos a encontrar entonces es que en toda la división biológica siempre va a haber una matemática geométrica o exponencial en la que siempre vamos a ir al doble de la cantidad. Entonces, la multiplicación masculina es la siguiente: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. ¿Sí? ¿Por qué son números que nos suenan tanto también? Porque luego todo el desarrollo de la informática y el mundo digital lo hicimos bajo esta misma matemática, ¿sí? Y por eso las memorias de los teléfonos, las antiguas cámaras digitales, la computadora, la velocidad de internet, siempre se miden estos mismos números, ¿sí? Entonces vean cómo de 1 nos dividimos en 2 y cómo de 2 automáticamente se generan otros 2, aquí en la quinta diapositiva, generando estas cuatro células o esferas, generando la figura de un tetraedro, ¿sí? Imagínense que si pudiésemos poner líneas rectas, ¿sí?, desde el centro de cada una de estas esferas y las unimos, nos va a dar la figura de un tetraedro, que es el que estoy mostrando aquí, con tres nodos, ¿sí?, o tres vértices arriba y uno abajo. También se dice, curiosamente, que si que este primer tetraedro o estas primeras 4 células apuntan hacia abajo, hacia la energía de la Tierra, ¿sí?, se va a generar una niña, ¿sí?, o una hembra. Y si este primer tetraedro se genera primero hacia arriba, como apuntando hacia la energía del cielo, se va a dar un ser masculino, ¿sí?, un macho, un niño, ¿sí? ¿Y qué sucede? A partir de este primer tetraedro, en el siguiente instante, ¿sí?, porque esto pasa por milésimas de segundos, lo que se va a generar es el tetraedro opuesto. Otras 4 células que emergen de estos espacios que hay entre estas células, ¿sí?, como vemos aquí que se generaron estas nuevas 4 células celestes. Y aquí ya tenemos entonces
nuestra primera estructura del cubo, 4 esferas arriba y 4 esferas abajo. Que lo mismo, si conectamos con líneas rectas, nos va a dar la estructura del Mérkaba, de la estrella tetraédrica. ¿Y por qué es tan importante esta geometría? Cabe destacar que las células del cuerpo se van regenerando por millones, ¿sí? Todos los días, y es por eso que se dice que cada 7 años podemos tener un órgano nuevo, ¿sí? Por toda esta regeneración celular que existe. Entonces, desde el día que nacimos hasta el día de nuestra muerte o nuestro último suspiro, ¿sí? Las células del cuerpo se van regenerando constantemente, no teniendo ninguna célula del día de nuestro nacimiento, salvo estas 8 células. Ya se ha demostrado que estas primeras 8 células madres, estas primeras 8 células que se generan en segundos, minutos después de la concepción o de la unión del espermatozoide y el óvulo, son las únicas 8 células en todo el cuerpo que se mantienen vivas, vibrando hasta el día de nuestra muerte. Todas las millones de células del cuerpo se regeneran constantemente, menos estas 8 primeras células. ¿Sí? Y de estas 8 primeras células es que está en potencia todas las posibilidades, todos los dones, todas las herramientas y todas las potencialidades y capacidades que tiene nuestro ser, ¿sí? Porque es de donde emergemos. Entonces es lo mismo que en el puntito del Big Bang o de la potencialidad que contenía toda la información del universo comprimida. Aquí nos sucede lo mismo. Estas 8 células, que son todas idénticas entre sí, ¿sí? Contienen toda la información potencial de nuestro ser, genética, biológica, kármica, energética y álmicamente, ¿sí? Estas 8 células se encuentran en el perineo, en el centro de nuestro cuerpo, en la zona del sacro, ¿sí? En la base de nuestra columna, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esta forma geométrica se dice que es entonces el portal por el cual el espíritu puede materializarse, por el cual el espíritu puede descender a la materia. Estas 8 células se las reconoce como el asiento o el vehículo del alma. Es la única porción de materia, la única porción de biología que se mantuvo desde el día de nuestra concepción hasta el día de nuestra muerte. Y es por eso que decimos que quizás sea al revés, que el día de nuestra muerte llegue cuando estas 8 células deciden dejar de vibrar. Y entonces de ahí que se la conoce como el gran portal entre el espíritu y la materia, ¿sí? o el espíritu y la materia, el cuerpo, ¿sí? El cuerpo biológico, ¿sí? Entonces, esta estructura geométrica, nuestro Mérkaba biológico, nos acompaña desde el primer instante hasta el último instante de nuestra encarnación aquí. Y entonces, si es el portal por el cual podemos materializar el espíritu, quizás sea entonces, como todo en el universo tiene un camino de una ida y una vuelta, sea el mismo portal por el cual espiritualizar la materia. Así como nuestro espíritu desciende a través de esta geometría, conectando con esta geometría, nosotros podemos hacer el camino de regreso a casa. Y es por eso que esta geometría estuvo tan presente en todas las grandes culturas, filosofías y escuelas esotéricas, porque funciona de portal entre el mundo sutil y el mundo denso. Funciona como portal entre nuestra esencia, quién sabe dónde esté, ¿sí? Y nuestra realidad física, ¿sí? Es el portal por el cual podemos venir, pero también podemos volver, ¿sí? Y por eso es tan importante activar nuestro Mérkaba, conectar con nuestro Mérkaba, conectar con nuestras primeras 8 células madres, porque es ahí donde están guardadas todas las potencialidades y todas las capacidades de nuestro ser. Entonces, muchas veces cuando hablamos de encontrar o activar nuestro Mérkaba, si bien podemos imaginarnos un montón de geometrías de luz y fuera de nosotros y en todas las dimensiones, con el primer Mérkaba que hay que conectar en nuestro desarrollo espiritual es con nuestro Mérkaba biológico. No con estas esferas de luz y con estas cuestiones sutiles, sino con nuestras primeras 8 células que están ahí, que existen, que están vibrando, que si tuviese un microscopio súper poderoso y un bisturí súper fino, podría cortar y extraerlas y tomarlas, porque esas existen material y físicamente en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, el primer Mérkaba que hay que activar, el primer portal que hay que abrir, ¿sí? Es el de nuestro Mérkaba biológico, y a partir de ahí empezar a conectar con el mundo sutil.
También se dice que es la última de las grandes enseñanzas, la de la activación, la de la conexión con el Merkaba. ¿Por qué? Porque el Merkaba, como decía, nos permite conectar nuestra parte realidad de materia aquí con nuestro ser esencial, con nuestro yo superior. Y el yo superior ya lo conoce y ya lo sabe todo. ¿Sí? El gran ser, el yo soy, ya lo tiene todo. Entonces se dice que es la última enseñanza porque una vez que cruzamos ese portal, pues todo el universo, ¿sí?, ya es parte de nosotros y nosotros somos parte de todo el universo. ¿Mm? Y por eso se mantenía siempre como un código tan sagrado y tan importante. Aquí nos están preguntando también dónde podemos encontrar más info sobre esto, y quien ha escrito muy bien, de forma científica y poética al mismo tiempo, todo este desarrollo fue Drúmbalo Melquisedec, ¿sí? En la presentación o en la invitación que les hice para entrar al Zoom, en el grupo de WhatsApp, van a encontrar ahí también la biblioteca virtual, en donde yo seleccioné ciertos libros, videos, documentales y animaciones que tienen que ver con la profundización y la bibliografía de todo lo que estamos presentando aquí. Entonces, si entran a esa biblioteca virtual, a la parte de libros van a encontrar el libro de Drúmbalo Melquisedec, El antiguo secreto de la flor de la vida, donde está expuesto y detallado todo esto que estamos contando aquí. ¿Mm? Así que, como decía, esta es la gran estructura, el gran portal biológico con el que nosotros primero conectarnos, ¿sí?, para tener ese canal, ese puente hacia nuestro mundo sutil. Y una vez que conectamos con nuestro yo superior, con el yo soy, empezamos también a tener un contacto sin intermediarios con la divinidad. Porque nosotros, para convertirnos en divinidad, necesitamos no tener intermediarios, ¿sí? Venimos de una cultura de 5.000, 6.000 años, donde siempre nos ponen intermediarios con estos mesías, maestros y referencias, hasta el cura del sacerdote de la esquina de casa, ¿sí?, siempre como intermediario de conexión con el universo, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que aprender como magos, como magas, como iniciados, como iniciadas, que los intermediarios solamente pueden servirnos de referencia o de inspiración, pero que la conexión, el canal, es directo con el gran campo, es directo con el universo, ¿sí? Entonces, ¿cómo generar nuestro contacto directo con el universo? A través de ir hacia adentro y conectar con nuestros propios portales, ¿sí? También, como toda la potencia está en este huevo, ¿sí?, sobre este huevo es donde descansa la serpiente, ¿sí?, o la energía kundalini, ¿sí?, que es el máximo de nuestro proceso espiritual y físico también. Por eso también estas se ubican en el perineo o en la base de nuestra columna, y es a través de activar la información que hay aquí biológicamente que empezamos también a activar nuestro proceso energético y nuestra conexión energética entre la base de la columna, ¿sí?, y la cumbre o la corona de la columna, y todo lo que tiene que ver con el antiguo conocimiento de la serpiente kundalini y de toda esta energía sacrosexual, ¿sí?, que es toda la energía que se concentra en nuestra base, que si logramos encauzarla y potenciarla hacia nuestro cerebro, podemos cerebrizar nuestra sexualidad y sexualizar nuestro cerebro. Y ahí, una vez más, tenemos otro ejemplo de una conexión cielo-tierra dentro de nosotros, ¿sí? El cerebro y el sacro, ¿sí?, son las polaridades opuestas, pero recuerden que están sobre un mismo eje, sobre la misma columna, ¿sí? Entonces, todo el plano sutil y todo el plano denso son parte de una misma naturaleza. Muchas veces hoy en día, cuando nos hablan de ascender a la quinta dimensión, ir a otras realidades, a otros universos, a otros planetas, pareciera que como que esto de aquí del planeta Tierra no sirve o no va más y que debemos escaparnos a otra dimensión, cuando en realidad la clave sería integrar y conectar todas estas realidades que están sucediendo al mismo tiempo y paralelamente, ¿sí? No se trata de dejar una tercera o de dejar la materia e irnos a un espíritu libre, manifestador y armónico, sino de cómo bajar y cómo conectar toda esa información del cielo y la tierra en nosotros mismos, como puentes entre ese cielo y esa tierra. Y ahí está el desafío, ¿no? Cómo conectar ambos hemisferios del cerebro, cómo conectar mi corazón con mi mente, cómo conectar mi cerebro con mi sexualidad, mi espíritu con mi capacidad de sexual, ¿sí? Y bueno, es aquí donde están todos los grandes, donde descansan o el origen de todos los grandes secretos, de todas las grandes culturas, de todas las grandes escuelas, tiene que ver con esto, de cómo combinar nuestra parte biológica material con la espiritual en el aquí y ahora, y nunca escapándonos hacia otra dimensión o hacia, quién sabe, qué dimensiones o planetas de luz, ¿sí?, sino cómo bajar y descargar todo eso acá, ¿sí?, que es lo que nos enseña justamente toda la filosofía Arsayán,
el Atertumti, bajar el cielo a la tierra, no escaparnos al cielo, ¿sí? Y conectar estas ambas dos. Por eso la estructura del Merkaba también justamente nos viene a integrar o a mostrarnos ese secreto, que el secreto es la integración, el centro, la neutralidad, y nunca una polaridad, por más bonita que pueda parecer una polaridad, ¿sí? Bien, acá vemos un ejemplo de lo que es este crecimiento celular, microscópicamente, no son esferas perfectas, pero se puede entender el concepto, ¿sí? Acá vemos cómo va creciendo también un feto humano, vean cómo empezamos de esferas, esferitas, esferitas, y a partir de las primeras 64 esferas es que empezamos a tomar nuestra morfología natural de humano, o si fuese la cola de un león, la trompa de un elefante y demás, ¿sí? Entonces aquí tenemos resumido el huevo de la vida, que no es nada más que la estrella tetraédrica o el Merkaba, ¿sí? Y cuando hablamos de activar nuestro Merkaba, primero que nada estamos hablando de conectar y activar con nuestras 8 células primogénitas, nuestras primeras 8 células madres, ¿sí? Que se generaron en el instante de nuestra concepción y en donde están en potencia todas las informaciones que nuestro ser necesita, ¿sí? Entonces, la invitación es a conectar primero con nuestra biología interior, para a partir de ahí conectarnos con lo más sutil o lo energético y lo espiritual. Así como nosotros tenemos nuestro Merkaba, todo en el universo, ¿sí? O todo por lo menos en este plano tridimensional de la materia, está conectado con el plano sutil, ¿sí? O del espíritu. Entonces, todo lo que encontremos aquí va a tener su propio Merkaba, desde un mosquito, un elefante, un ser humano y la propia Tierra, ¿sí? Acá lo que vemos es el planeta Tierra, ¿sí? Donde está inscrito adentro, como si fuese una esfera del planeta, un tetraedro que apunta hacia abajo, ¿sí? La energía femenina, la energía que baja a la Tierra. Y vean qué interesante que es esto, porque cuando ponemos un tetraedro sobre el cuerpo de la Tierra, nos va a dar que los 3 puntos, ¿sí? O este anillo, ¿sí? Esta longitud específica en el planeta Tierra es la longitud 19.47, 19.47. ¿Y qué se ubicado en el planeta Tierra en la longitud 19.47? Por ejemplo, vamos a encontrar las pirámides de México, de Teotihuacán, ¿sí? Las pirámides de Egipto están muy cercanas a esta latitud, las pirámides de China, ¿sí? Los volcanes de Hawái. Entonces vean cómo se empieza a relacionar y cómo podemos empezar a utilizar la geometría para develar los secretos que hay dentro nuestro, los secretos que hay en el planeta y por ende en todo el universo también. Bien, completado el segundo nivel, vamos a pasar al tercer nivel de ordenamiento, ¿sí? En donde la novedad aquí es que una nueva octava se completa, ¿sí? Y aquí es lo que conocemos entonces como la flor de la vida, ¿sí? Y lo que vamos a desarrollar también, hablar un poquito luego, que es la sinergética, ¿sí? ¿Y qué es? Cuando hablo de una nueva octava completa, ¿sí? Es que se genera una nueva dimensión o un nuevo círculo que no se toca con el círculo anterior. En la semilla de la vida, recuerden que teníamos un círculo rodeado de 6 círculos, pero que emergían del centro. Ahora tenemos un círculo con 6 círculos que se tocan nada más que tangencialmente, ¿sí? Imagínense como si fuesen monedas de un peso, de un dólar, de la moneda que sea, ¿sí? Y la rodeamos de otras 6 monedas, ¿sí? Como si fuese el centro de una flor con sus 6 pétalos, ¿sí? Y tantas manifestaciones en la naturaleza que encontramos, ¿sí? Con esta geometría, y de ahí el nombre la flor de la vida, ¿sí? ¿Qué sucede? Ustedes me dirán, pero esta no es la flor de la vida que nosotros conocemos o que usaste en la presentación. ¿Y eso por qué? Eso porque yo les había mostrado, les había contado que en realidad esta es la antigua representación de la flor de la vida, ¿sí? O la síntesis, ¿sí? El resumen de todo el proceso del ciclo fractal infinito del árbol, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué decimos la antigua flor de la vida? Porque este símbolo lo hemos encontrado en todas las culturas, en todas las civilizaciones de la antigüedad, en todas las partes del planeta. Y es por eso que primero que nada no se le puede atribuir a ninguna cultura en particular, sino a todas por igual. Y a la vez, si podemos corrernos de este mundo e ir a otros mundos con conciencia y con inteligencia, seguramente encontremos este mismo símbolo en sus culturas, ¿sí? Porque es un símbolo universal, no se lo podemos atribuir a ninguna época en particular ni a ninguna cultura en particular, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Es tan antiguo este símbolo
y es tan profundo que nos puede ser una gran pista y una invitación hacia ustedes para empezar a pensar la historia antes de la historia. ¿Y qué es la historia antes de la historia? La civilización, como nos cuentan, ¿sí? Dicen que emergió hace 4.000, 5.000, 6.000 años, los más osados, ¿sí? Y hoy en día ya tenemos pruebas de que hay pistas de una humanidad antes de la humanidad, hay pistas de una civilización antes de la civilización que conocemos. Y aquí esta frase que me gusta mucho que dice, el mundo tiene miedo del tiempo, pero el tiempo lo tiene de las pirámides. ¿Por qué? Porque tanto las pirámides como otros templos y otras estructuras que se han encontrado en la Tierra, por medio de la tecnología, ya hemos encontrado y verificado que son muchísimos más antiguos que los primeros vestigios de civilización. Por ejemplo, aquí nosotros siempre presentamos el templo de Osirion como una de las grandes puertas, una de las grandes preguntas para empezar a pensar sobre una humanidad antes de la humanidad. Porque este templo, como la Esfinge, como el templo que está delante de la Esfinge, como Tiwanaku, como otros templos del mundo, ya se encuentran pistas de su datación hace 12.000 años. 12.000 años atrás. ¿Sí? Y entonces, ¿qué civilización pudo haber estado en la Tierra para que 12.000 años atrás haya tenido la capacidad de generar estos templos, estas estructuras, con un desarrollo muy, muy profundo del uso y corte de las piedras, de la lectura y del posicionamiento astronómico que tienen estos templos? ¿Sí? Entonces, ¿qué civilización hace 12.000 años y cuánto tiempo tuvo anterior esta civilización para llegar a su apogeo hace 12.000 años? Porque esto no es descubro el fuego, la piedra, la lanza, el templo de Osirion, ¿no? Necesitamos un montón de tiempo de desarrollo para poder generar un templo como este que 12.000 años después sigue en pie. ¿Mm? Entonces aquí es donde nos puede entrar un poquito la idea y los mitos de la Atlántida, Lemuria, Mu, Hiperbórea y todas estas civilizaciones que muchas veces eh, como, se hablan como la humanidad antes de la humanidad. Acá empezamos a ver las pistas por las cuales poder pensar y empezar a conectar de que eso pudo haber sido cierto, ¿sí? Y no es solamente una historia mitológica, ¿sí? Entonces acá en el templo de Osirion tenemos una gran pista de que la historia de la humanidad quizás no es como nos las contaron, sino que corriendo el velo hay muchísimo más atrás. ¿Sí? Y es aquí en el templo de Osirion donde encontramos en dos de sus pilares, ¿sí? El antiguo símbolo de la flor de la vida, pero cuando yo leía en los libros que ahí estaba el símbolo de la flor de la vida, me lo imaginaba, pero tuve la oportunidad y gracias al universo de poder haber estado ahí en ese templo y no una, sino dos veces, y lo que uno puede observar ahí en los pilares, que es lo que no se encuentra mucho en los libros, es que no está solo la antigua flor de la vida, sino que ahí podemos encontrar el huevo, la semilla, la flor de la vida en diferentes proporciones, ¿sí? Y que encima la sensación que te da cuando estás ahí es como si estuviesen explicando todos los principios del universo a través de esas figuras, ¿sí? Imagínense como un pizarrón de clases de la universidad, donde el profesor iba explicando todas las fórmulas, y de repente suena el timbre, suena la campana, se van todos al recreo, se vuelven a sus casas, y nunca borraron el pizarrón. Y hoy, 12.000 años después, podemos ver ese mismo pizarrón dibujado con estos símbolos que permanecieron ocultos ahí, porque este templo se terminó de encontrar y desenterrar hace 100 años, que es nada, ¿sí? Y cuando emergió este templo, en sus paredes emergieron estos símbolos, ¿sí? ¿Y qué sucede? Una de las grandes herramientas que tienen los científicos para datar cierto templo, cierta pintura o cierta comunicación o expresión de la humanidad es a través de extraer un poco de esos pigmentos o en este caso, de la piedra, ¿sí? Para poder analizar en qué tiempo o en qué año fue dibujado esto. Y lo curioso es que sucedió que cuando los científicos empezaron a correr aquí, a sacar un poco de la piedra para poder analizarlo, esto en un laboratorio, se dieron cuenta que cuanto más adentro iban en la piedra, más nítido se veía el rojo del dibujo. El dibujo está hecho como en un rojo oscuro, como un bordó, ¿sí? Cuanto más adentro iba en la piedra, más nítido se veía este color. Y eso se puede explicar solamente
si el dibujo estuviese impregnado en la estructura atómica de la piedra. Y esa piedra además es una de las piedras más duras del mundo. ¿Sí? ¿Y qué sucede? Desde el punto de vista de nuestra tecnología actual, eso solamente es posible con un rayo láser. Entonces, vuelvo a resumir. Templo de Osirion, datado por un montón de pruebas hace 12.000 años atrás. En ese templo de hace 12.000 años atrás vemos estos antiguos símbolos o con un montón de información como la que estamos develando en este momento, y encima no está hecho con pigmento de no sé qué vegetal o sangre de búfalo o quién sabe qué, sino que está como en una tecnología láser, como quisiendo asegurarse de que esto permanezca en el tiempo más allá de los vientos, sudestadas, inundaciones, entierros o lo que suceda, ¿sí? Entonces, este es un gran regalo, una gran pista de la humanidad antes de la humanidad. Luego encontramos este mismo símbolo en un montón de culturas y en un montón de materiales distintos. Lo curioso aquí es que en casi todas siempre aparece la misma cantidad de circulitos con siempre esta misma membrana o este mismo círculo que las rodea, cortando estos petalcitos de aquí. Porque, ¿qué pasa acá? Algunos podrán decir, bueno, pero que los antiguos dibujen círculos, viendo que el Sol es un círculo y la Luna es un círculo, es lo más normal. Sí, correcto. Pero círculos dentro de círculos, y siempre la misma cantidad de círculos, y siempre con este mismo borde o anillo exterior o membrana exterior, bueno, eso se vuelve un poquito más difícil de pensar. Entonces, vean aquí, por ejemplo, tenemos el mismo símbolo en Egipto, en Austria, en Bulgaria, en India, en Turquía, en México, China. Este dibujo que hay aquí al final es un dibujo hecho por Leonardo da Vinci, que estaba muy conectado con todos estos enseñamientos antiguos, ¿sí? ¿Y de qué nos está hablando entonces este círculo o membrana exterior? Es lo que se conoce como el velo de Isis, o nuestra membrana o horizonte de sucesos, como le mostraba en el primer círculo. ¿Conocen el concepto del velo de Isis? Bien. Para empezar, esta imagen de acá es una pieza tallada en mármol. Y vean la perfección artística, ¿sí? El nivel de detalle que tiene. Esto está hecho en mármol, ¿sí? Bien, el velo de Isis, lo que nos viene a traer como enseñanza es que todo ser, toda conciencia necesita, necesita un límite, ¿sí? En el cual poder, como decía antes, expresarse y en el rebote, poder encontrarse, ¿sí? Poder definirse. Entonces, el universo infinito necesita generar límites finitos, ¿sí? Para poder experimentarse e integrarse a sí mismo. Por lo tanto, nosotros necesitamos generar un velo, un límite en nuestra conciencia para poder reconocernos dentro, ¿sí? Así como la célula necesita una membrana celular para poder mantener a salvo adentro todas sus funciones y propiedades como célula. ¿Sí? ¿Y qué es lo importante de reconocer acá en el velo de Isis? Muchas veces se cree, sobre todo hoy en día si han experimentado el insomnio y se han metido en los videos conspiranoicos de YouTube, nos empiezan a hablar de que hay un montón de civilizaciones extraterrestres que nos dominan, que la élite, que las corporaciones, como que otras inteligencias u otros seres nos han cortado nuestras capacidades de conciencia, nos han cortado las alas, nos han puesto un cubo aquí para borrarnos la memoria, ¿sí? Como que somos una granja de cultivo, una granja energética de quién sabe qué seres, ¿sí? Buscando como siempre un verdugo, ¿sí? Como siempre un factor afuera que nos deja fuera de una película, ¿sí? Que nos corta las alas o que nos borra la memoria, ¿sí? Entonces tendemos, ¿sí? a proyectar afuera, ¿sí? Estos seres, esta inteligencia o esta naturaleza, ¿sí? De que hay algo que nos deja afuera de nuestra historia, de nuestra película o del desarrollo de nuestra conciencia. Lo importante es destacar que este velo no se genera de afuera hacia adentro, ni mucho menos por una cuestión de hostilidad, ¿sí? De mantenernos esclavos, sino que el velo siempre lo generamos nosotros. Y lo generamos nosotros por una necesidad de reconocimiento y de supervivencia, ¿sí? Como decía recién, la membrana celular, si no la célula se expandiría y se abriría, ¿sí? No podría cumplir con su propósito de célula.
nosotros como seres conscientes, como humanos conscientes, necesitamos nosotros generar nuestro velo para poder limitarnos, encontrarnos, ¿sí? Y autosustentarnos hacia adentro. Imagínense ustedes sin conciencia o sin un trabajo espiritual desarrollado, con la memoria de todas sus vidas, de todas las macanas que se han mandado, de todo lo que han hecho, para bien y para mal, no pudiendo soportar toda esa capacidad de información. Entonces, somos nosotros mismos quienes nos ponemos el velo, ¿sí? Por una cuestión de autoprotección. Y si no hay ningún verdugo afuera, si no hay ningún reptiloide ni ningún extraterrestre voraz que nos está cortando las alas o que nos está limitando nuestra capacidad de acción, sino que somos nosotros que nos puso el velo. Pregunto yo, entonces, ¿de quién es la potestad, la responsabilidad y el poder de correr ese velo? De nosotros mismos. Si nosotros nos pusimos el velo, nosotros tenemos la capacidad de ir descorriendo nuestro velo a medida que vamos transitando nuestra vida, que vamos alimentando nuestra conciencia, ¿sí? Que vamos alineando nuestro propósito, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad de ese velo. Cuando vemos una boda tradicional, ¿sí? Occidental, que en realidad viene también de una tradición cristiana, que viene de una judía, que viene de una egipcia, lo que la novia tiene en su vestido de novia es justamente un velo, ¿sí? Un velo que le tapa la cara. Y cuando el sacerdote los casa, ¿qué hace? El novio es el que descorre el velo para besar a la novia, ¿sí? Otra vez, como diciéndonos que alguien de afuera, aunque sea nuestro esposo, nuestro ser querido, es quien nos corre el velo, cuando en realidad es total potestad, total libertad y responsabilidad de nosotros, ¿sí? Ir descorriendo este velo a medida que podamos ir integrando lo que hay detrás del velo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando completamos todos los círculos de la antigua flor de la vida? ¿O qué sucede cuando descorremos este gran velo, este límite, borde o membrana exterior que hay alrededor de la flor de la vida? ¿Sí? Vean cómo veíamos antes, eran todos círculos en la flor de la vida, salvo estos petalcitos de acá, ¿sí? Este hexágono exterior, que son círculos no completados. ¿Por qué no están completados? No están completos esos círculos. Porque justamente está ese velo, está esa membrana exterior que lo impide. Imagínense como una masa de galletitas que ponen sobre la mesada y van con el corte, ¿no? De la galletita en forma de arbolito o de conejo o de lo que sea, y ¿sí? Cortan ese molde y generan un horizonte de sucesos que adentro está ese conejito o esa forma de árbol, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si no estuviese ese corte? ¿Qué sucede si no estuviese esa membrana? ¿Qué sucede si no tuviésemos ese velo y pudiésemos conectar todo lo que hay a nuestro alrededor? Entonces, lo que podemos hacer sacando este velo, sacando este molde, es completar todos estos círculos, ¿sí? Que estaban incompletos, ¿sí? Estos pedacitos que se ven aquí, completar estos círculos, ¿sí? Yo me quito el velo y completo mi ser, completo mis círculos para ir conectándome con todo lo que tengo alrededor. Como la célula, otra vez, la membrana de la célula no es para aislarse del resto del universo. La membrana de la célula es para poder mantener sus propiedades y funciones activas dentro. Una vez que se sustenta por sí misma, la célula busca conectar con otras células para generar organismos multicelulares. Nosotros como humanos, cuando nos sustentamos por nosotros mismos, empezamos a conectar con la red, con otros humanos, ¿sí? Para generar capacidades mayores. Así como la célula, al convertirse en multicelular, podemos generar órganos, tejidos, sistemas, humanos, humanidades, planetas, ¿sí? Y todo lo que podemos encontrar en esta dimensión. Entonces, dentro de nosotros con la conciencia sucede lo mismo. Cuando nosotros nos descorremos el velo y empezamos a conectar con todo nuestro alrededor, podemos completar todas nuestras partes, ¿sí? Y ver cuál es el secreto más allá del velo de Isis. ¿Y cuál es el secreto más allá del velo de Isis? Veamos acá el límite del velo, ¿sí? El círculo con los 6 círculos alrededor. Lo que tenemos en rojo es el famoso velo. Y lo que podemos ver aquí, que aún esta geometría está incompleta. Y en la geometría sagrada, donde todo es armónico, ¿cómo podemos reconocer que una geometría está incompleta? Porque justamente está inarmónica. Vean cómo el límite de esta geometría no es ni circular ni hexagonal, ¿sí? Entonces no existe la geometría sagrada desarmónica. Lo que puede existir es una geometría sagrada incompleta, que le faltan datos para ser armónica. ¿Se entiende? Para ser sustentable. Entonces,
¿Qué es lo que falta aquí? ¿Qué falta completar en esta matriz para que sea armónica? Acuérdense de los 3 ejes, las 6 direcciones, ¿sí? Lo que nos están faltando entonces son simplemente 6 círculos más, ¿sí? El eje lo teníamos dado por estos 6 círculos. Lo que nos damos cuenta es que nos faltaban estos 6 círculos de aquí, los que estoy marcando con color acá. ¿Lo ven? Y esta es entonces la próxima octava, o una nueva octava. Vean, la octava 0 es el amarillo. La octava 1 son estos celestes. Y la octava 2 son estos 6 que se generaron aquí, que son los únicos 6 círculos que no estaban dibujados en la antigua flor de la vida. ¿Sí? Se llama el velo de Isis porque es una... Ahí que nos preguntaban. Se llama el velo de Isis, es simplemente una representación filosófica de esta membrana, ¿sí? Y entiendo que viene de Madame Blavatsky, que fue una teosófica, ¿sí? Una de las que desarrolló la teosofía por el 1800-1700, si no me confundo, atribuyendo o encontrando la raíz en el antiguo Egipto como el velo de la madre o la madre, la conciencia, y por eso esta referencia. Es una referencia que se usa mucho y por eso la utilizamos acá, pero no tiene nada específico con Egipto, sí es algo más poético. Volviendo aquí, entonces lo que encontramos es una nueva octava que ¿qué figura nos está mostrando? La única figura, la única geometría que no se podía dibujar en la antigüedad, no se podía representar en los templos, no se podía escribir en los libros, y ni siquiera se podía hablar de esta geometría fuera de los círculos esotéricos o los círculos iniciáticos, porque se creía que esta era una información muy poderosa y que la información muy poderosa en manos equívocas puede generar mucha distorsión, ¿sí? Son herramientas que se pueden volver muy peligrosas. Entonces, en la antigüedad se mantenía muy en secreto, ¿sí? Lo que se conoce como el fruto de la vida, que es la geometría que emerge de aquí, porque el fruto de la vida es la geometría que nos permite generar realidad. Entonces, si yo soy un ser distorsionado con una herramienta de generar realidad, voy a generar una realidad distorsionada, ¿sí? Y de ahí todos los mitos también que podamos encontrar, aunque algunos, valga la redundancia, distorsionados sobre la historia de Lucifer o estos creadores paralelos. Entonces, en la antigüedad se mantenía en secreto el dibujo del fruto de la vida y solamente se enseñaba de labios del iniciado a oídos del aprendiz. Como no se podía dibujar, como no se podía hablar, como no se podía representar en los templos y demás, encontraron en el resumen de la antigua flor de la vida el secreto o la codificación de este símbolo que solamente podía ser develado, ¿sí? Si se enseñaba cómo. Porque estos 6 círculos que estamos viendo aquí son los únicos 6 que no estaban dibujados en la antigua flor de la vida, ¿sí? Si ahora borramos todos los tonos medios y nos quedamos con las octavas, entonces aquí tenemos el famoso fruto de la vida. En la antigüedad, como dije recién, se mantenía oculto para que no llegue a manos equivocadas para no generar realidades distorsionadas. Hoy en día, en el tiempo, en el espejo opuesto a estos tiempos, a esos antiguos tiempos, se dice que es al revés. Que si hoy en día toda la humanidad no conecta con estos principios, con estas leyes universales y con esta capacidad de construir a partir de la geometría, aún tenemos riesgos de generar una crisis aún más profunda de la que venimos viviendo. Y es por eso que hoy en día el objetivo con toda esta información no es mantenerla oculta, sino todo lo contrario, es expandirla, compartirla, contagiarla y que llegue a cada uno de los seres humanos para que pueda aplicarla en su vida y tener así una vida más armoniosa, sustentable y gozosa. Y si cada uno de nosotros tiene una vida más gozosa, la humanidad tiene una vida más gozosa. ¿Mm? Entonces, así como antes se mantenía oculto, los mismos que dieron su sangre, su vida, su energía y todo su camino para mantener esto oculto, son los mismos seres que hoy en día deberían estar dando su vida, su energía y toda su dedicación a que esto se expande y se contagie en todo el planeta. ¿Mm? Y por eso está habiendo también cada vez más personas
que van recordando, que van sintiendo y que van hablando de esto natural y abiertamente para que esto pueda llegar a manos de todos y de todas, ¿sí? Entonces, volviendo aquí, el fruto de la vida es la gran herramienta que me permite a mí generar o manifestar lo que yo quiero para mi vida. Pero ¿qué sucede? Para crear yo necesito energía femenina y energía masculina. Y acá, en el fruto de la vida, ¿qué estamos viendo? Solamente energía femenina. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hay que incorporar aquí para que sea una real herramienta de creación? Es justamente la energía masculina. ¿Sí? ¿Cómo incorporo la energía masculina aquí? ¿Sí? Lo mismo, voy a unir con líneas rectas todos los centros de todos estos círculos, todos entre sí con el resto de los círculos. ¿Sí? Entonces veamos cómo sucede esto. Y ahora sí, ¿a qué geometría vamos a llegar? Combinando la energía femenina y la masculina en el fruto de la vida, al famoso cubo de Metatron. Y ahora sí, estamos frente a la gran herramienta del mago o de la maga de los iniciados, ¿sí? Porque ahora tenemos una matriz con energía femenina y energía masculina que nos permite generar todos los ladrillos de la realidad, ¿sí? Si nosotros pudiésemos abrir el portafolio o la valija de un mago, de un iniciado, de una divinidad, de un dios, lo primero que vamos a encontrar como sus herramientas es justamente el cubo de Metatron y los 5 sólidos geométricos, ¿sí? Como sus principales herramientas o ingredientes para generar universos. ¿Mm? Bien. Hasta acá vamos bien. Preguntas, consultas, ¿se va entendiendo? ¿Se va captando? ¿Sirve? ¿Continuamos? Sí, sí, estamos bien. Sí, sí, sí. Muy bien, gracias Ale, Geo, Carol y demás. Bien, vamos a ver entonces ahora de dónde surgen y cómo surgen los sólidos geométricos, ¿sí? Que son parte de la familia de los poliedros. ¿Y qué son los poliedros? Los poliedros son cuerpos geométricos formados solo por caras planas, donde todas sus caras son siempre polígonos y donde todas sus aristas son siempre líneas rectas, ¿sí? La palabra poliedro viene de su raíz en griego, en donde poli es mucho y edro es cara. Entonces, vamos a empezar a llamar a todos estos sólidos geométricos a partir de su cantidad de caras. Y por eso este que tengo aquí se llama tetraedro, porque tiene 4 caras, son 4 caras triangulares. No importa la naturaleza de las caras, si son pentagonales, triangulares, cuadradas, ¿sí? Lo que importa es la cantidad de caras. Tengo 4 caras, tetraedro, ¿sí? Tengo 8 caras, ¿sí? Octaedro. Y así vamos a empezar a nomenclaturar, ¿sí? A nombrar cada una de estas geometrías o sólidos geométricos como los que vemos en pantalla. ¿Mm? Bien, la matriz del cubo de Metatron, ¿sí? Es muy importante como magos o como iniciados, porque es justamente del cubo de Metatron de donde emergen los primeros 5 sólidos geométricos fundamentales de la creación que dan forma a todo lo que conocemos acá en esta dimensión, ¿sí? Podemos conocerlos como los 5 sólidos platónicos, los famosos sólidos platónicos, o como nos gusta llamarlo a nosotros, 5 sólidos geométricos, ¿sí? O los 5 sólidos regulares. ¿Sí? ¿Y por qué? Lo que nosotros siempre, ahora vamos a desarrollar un poco por qué los sólidos platónicos y por qué sólidos regulares, y siempre decimos a modo de broma que hoy, en esta clase, va a ser el último día que le vamos a llamar sólidos platónicos. Olvídense de sólidos platónicos. Está todo bien con Platón, fue un gran maestro, nos dejó mucho de su legado, pero aquí lo que voy a tratar de compartirles y expresarles es otra forma de ver la naturaleza de estos 5 sólidos regulares. Entonces nos disasociamos del sólido platónico, ¿sí? Porque tienen su propia referencia entre lo que es la geometría y los elementos de la naturaleza, ¿sí? Hoy les voy a compartir ambas concepciones para que ustedes en realidad tomen su propia decisión y su propio camino, ¿sí? De cómo ver estas figuras geométricas, ¿sí? Bien, obviamente que del cubo de Metatron, simplemente con borrar algunas líneas y remarcar otras, y quizás darle color y volumen, ¿sí? Van a emerger estos 5 ladrillos fundamentales, estos 5 sólidos, que primero emerge el octaedro, que aquí lo tengo en pantalla, y ahí el tetraedro, ¿sí? Que es el que mostraba recién también, 4 caras.
el hexaedro, o más conocido como el cubo, ¿sí? Solamente vean que estamos borrando algunas líneas y marcando otras del existente cubo de Metatron que emerge de la flor de la vida. Aquí tenemos el dodecaedro, 12 caras, ¿sí? Y por último, el icosaedro de 20 caras, ¿sí? Bien, y acá entonces entramos un poco con la enseñanza antigua, clásica. ¿Alguien conoce aquí el trivium y el quadrivium? ¿De qué se trata? Bien, el trivium y el quadrivium son conceptos medievales, pero que en realidad remiten a una historia anterior, ¿sí? A la antigüedad. ¿Qué pasa? En la antigüedad se conocía el conocimiento como todo uno e integrado. No existía la especialización, como nosotros podemos hoy tener el licenciado en no sé qué, el ingeniero de no sé cuánto, el doctorado de otra materia. Hoy en día vemos todo el conocimiento como desfragmentado. En la antigüedad, el conocimiento se conocía como uno. ¿Mm? Entonces, quien estudiaba y quien tenía la posibilidad de desarrollar todo esto en las antiguas culturas, estudiaba todas las materias juntas. No había astrónomos por un lado, médicos por el otro, arquitectos, ¿sí? Sino que se estudiaba todo junto. Y como se estudiaba todo junto, podíamos encontrar las asociaciones que surgen en el universo entre una y otra materia, y de ahí que emerge la ley del uno, de que todos somos uno y de que todo emerge de una misma fuente. Porque cuando empezamos a comparar todas las especializaciones, vemos que tienen un mismo origen. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, el quadrivium era lo que se estudiaba en la época medieval como, una sola materia, un solo saber que comprendía la música, la matemática, la geometría y la astronomía. La matemática nos permite construir la geometría que nos permite llegar a la arquitectura, ¿sí? La matemática nos permite ordenar la música para que sea armoniosa. La astronomía, con la geometría, nos dio la clave de entender todo nuestro vecindario solar. ¿Cómo Kepler pudo descubrir cómo eran las órbitas de todos los planetas alrededor nuestro, alrededor del Sol en nuestro sistema solar? Cuando aplicó geometría. Cuando aplicamos geometría a la astronomía, ¿sí? Nos dimos cuenta de cómo eran todas las órbitas de los planetas. Cuando aplicamos geometría a la música, encontramos todas las escalas, ¿sí? Todos los acordes, ¿sí? Y todas las proporciones melódicamente bonitas, audibles, ¿sí? Emergen de la matemática y de la geometría. Y es así como todo esto está conectado. Los saberes no están divididos, son todo uno. ¿Mm? Y es por eso que en la antigüedad se estudiaba todo junto y en el mismo lugar. Entonces uno tenía la posibilidad de estar con el astrónomo, con el que le gustaba la astronomía, con el que le gustaba la medicina, con el que le gustaba la arquitectura, la música, y todos juntos desarrollaban un mismo saber que se iba enriqueciendo justamente por poder conectar todas las partes. ¿Mm? Entonces, nuestra tarea como magos, como iniciados, como iniciadas, como arsayanes, es poder también tener la capacidad de conectar todas las partes, porque nosotros reconocemos que todo es uno. Entonces, tenemos que encontrar los caminos en cómo todo es posible que sea uno, ¿sí? No solamente desde la intención, desde la voluntad y desde el corazón, sino poder entenderlo, comprenderlo y construirlo lógicamente, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, es muy común que en la antigüedad estos conocimientos asociados nos traigan saberes asociados. Por ejemplo, los 5 sólidos platónicos, que en realidad es la concepción greco-romana, que es de donde viene Platón, de los sólidos, en donde se asociaban los 5 elementos de la naturaleza con las 5 geometrías o con los 5 ladrillos fundamentales. Si todas las geometrías del universo emergen de estas 5, y todos los elementos y toda la química del universo emergen de los 5 elementos, ¿sí? Se asociaban los 5 elementos con las 5 geometrías, ¿sí? La concepción greco-romana de los sólidos no deja de ser una concepción filosófica de Platón, que Platón a su vez estudió en Egipto, que a su vez estudiaron de civilizaciones anteriores y a su vez y a su vez. En donde los 5 sólidos platónicos nos asocian de determinada manera la geometría con los elementos, en donde el fuego es el tetraedro, la tierra es el cubo, el aire es el octaedro, el agua es el icosaedro, y el prana o el éter, ¿sí? La energía primordial, el chi, el quinto elemento, que en realidad es el elemento cero,
porque es de donde nacen los otros 4 elementos, ¿sí? Es el dodecaedro. También vemos aquí el todo y la nada, que es el punto y el círculo, que es lo mismo. El círculo es la expansión de un punto, el punto es la comprensión del círculo, y cómo estas 5 geometrías o estos 5 ladrillos, representando a todas las posibilidades del universo, surgen entre el punto y el círculo. Y a su vez también vemos como una geometría súper sagrada el espiral. ¿Qué es el espiral? Es ese movimiento, ese spin que les mostraba al principio, que nos permite ir del punto al círculo, ¿sí? Donde a su vez en el medio, en el tránsito, en el camino, encontramos estas 5 geometrías y todas las posibilidades del universo entre el punto y el círculo. ¿Todos conocen esta imagen? Esta imagen es de la serie Gaia, ¿sí? De Matías Di Stefano, juntamente, que nos reúne aquí en este curso, ¿sí? En donde con muchísimo respeto aquí lo que le quiero mostrar es que todo lo que enseña Matías Di Stefano, él no lo descubrió o no lo inventó en esta vida, sino que él dice que lo recuerda de vidas pasadas, sobre todo de la vida en donde él fue ella, fue Xiu, que es esta chica de acá, ¿sí? De hace 12.000 años, en una colonia atlante, en donde nos vuelve a posicionar las pirámides que nosotros conocemos como de Egipto, ¿sí? Ya hace 12.000 años atrás, como les mostraba de la Esfinge y el templo de Osirion, hablando de la cultura atlante. Y lo que quiero mostrar con esta imagen es que todo lo que nos enseña Matías y la filosofía Arsayan no es algo que él haya inventado o descubierto en esa vida hace 12.000 años, sino que simplemente lo aprendió de su abuelo. Y su abuelo lo aprendió de su abuelo, y su abuelo lo aprendió de su abuelo, y así hasta, quién sabe qué tan profundo o qué tan antiguo en la historia de esta humanidad. Entonces, lo que quiero enseñarles aquí es la concepción atlante o egipcia de los sólidos, que es la que, por ejemplo, difunde y comparte Matías y toda Fundación Arsayan, ¿sí? En donde son las mismas geometrías, porque son los mismos principios del universo, con los mismos elementos, porque son los mismos principios del universo, pero en donde hay un cambio en la asociación entre el fuego, entre los elementos y las geometrías, como por ejemplo el éter, ¿sí? O este quinto elemento, el prana, ya no es el dodecaedro como era en la concepción platónica, sino que es el octaedro, ¿sí? Aquí los 3 que tengo marcados en amarillo son los 3 que difieren entre la filosofía o la concepción atlante y la concepción grecorromana. ¿Y a nosotros por qué nos va a interesar esto? Más allá de que, no, la concepción atlante es más cool, ¿no? Tiene más onda, como no, Platón ya fue, ahora lo atlante. A nosotros como geómetras, ¿sí? Como iniciados, nos interesa la concepción geométrica de los sólidos, la concepción geométrica de los elementos. Y aquí es donde la concepción geométrica coincide y embona con la concepción atlante o egipcia. Por eso les decía, a modo de chiste, vamos a dejar de usar la concepción de los 5 sólidos platónicos y vamos a tomar lo que nos comparte la filosofía Arsayan, que está en resonancia con la naturaleza geométrica de los elementos, ¿sí? Para esto, lo que les voy a mostrar es el crecimiento o anidación geométrica, ¿sí? Que es, ahora imagínense estos ladrillos o estas 5 geometrías como si fuesen unas muñecas mamushka, ¿sí? Como si tenemos que meter una dentro de la otra. Y hay solo una forma en el universo de mantener una geometría dentro de la otra, ¿sí? Permitiendo expandir y comprimir, ¿no? Toda esta mamushka sin que se pierdan las propiedades de los elementos o de las geometrías adentro. Y eso es lo que se conoce como el crecimiento de la anidación geométrica, que nos permite poner un sólido adentro del otro sin cada uno perder su capacidad. Entonces, cuando ponemos un sólido adentro del otro, el camino que surge es este que tengo presentado aquí, en donde lo primero y en el centro de todo, ¿qué vamos a encontrar? El octaedro. Y en el centro de todo, en el universo, vamos a encontrar siempre el éter, la semilla, el potencial. Vean cómo se va asociando. A partir de la semilla emerge, o del octaedro, emerge el tetraedro, que es el fuego. A partir del fuego, hacer su llama gemela, su doble cuántico, tenemos el Merkaba, lo que nos permite ahora tener una realidad sutil y una densa, así como les mostraba en el huevo de la vida. A partir de conectar los extremos del Merkaba, llegamos al cubo. El cubo que tiene 6 caras, 6 caras cuadradas.
Si yo a cada una de esas caras cuadradas las abro a la mitad, como si fuese a aperturar una caja de cartón, ¿sí? Si tengo 6 caras y la doblo a la mitad, voy a tener 6 por 2, 12, y voy a llegar al dodecaedro. Y a partir del dodecaedro, ¿sí? Que tiene todas tapas pentagonales, imagínense la tapa pentagonal como un techo de lona, si yo le pongo un eje en el centro, ¿no? O le subo el dedo, lo que voy a generar es un techo a 5 aguas, ¿sí? Que son las tapas que tiene el icosaedro. Entonces, solamente hay una forma de meter una geometría dentro de la otra, y es esta: octaedro, tetraedro, Merkabah cubo, dodecaedro, icosaedro, ¿sí? Cuando lo ponemos en 3 dimensiones, podemos encontrar esta geometría de aquí. Permite una interacción y una comunicación orgánica entre todas las escalas y todos los niveles de información, ¿sí? Y a su vez, al mismo tiempo, vean aquí otro ejemplo, que es la estrella madre de Dan Winter, que es otro gran geómetra de nuestro tiempo. También cómo es el cubo de Metatron en 3 dimensiones, porque recuerden que el cubo de Metatron está en las 5 geometrías una dentro de la otra. Cuando queremos reproducir el cubo de Metatron en 3 dimensiones, con las geometrías dentro de una a la otra en 3 dimensiones, ¿sí? Vamos a generar esta estrella madre. Bien, lo mismo pasa en la Tierra. Primero se genera el éter, ¿sí? O la potencia de este planeta, ¿sí? Se va concentrando energía del vacío hasta que se concentra tanta energía del vacío que se genera el chispazo, y a partir del chispazo el fuego, que es el núcleo del planeta. El núcleo del planeta, ¿sí? Como todo alrededor es frío, ¿no? En ese vacío, en ese espacio, a medida que se va expandiendo, se va condensando, se va congelando, y como es una onda de vibración que se va congelando, quedan incrustadas en ese congelamiento la vibración, como lo que conocemos en las cortezas terrestres como montañas y valles. Y una vez que tenemos la Tierra, que es este tercer elemento, la Tierra funciona como contenedor para que ahora pueda ingresar, para que ahora pueda manifestarse el agua. Porque el agua, al ser moldeable, necesita sí o sí un envase, una estructura rígida, que nos lo da la Tierra. Entonces, ¿qué hace el agua? El agua se acomoda entre todos los valles y montañas, generando un solo nivel del mar, ¿sí? Y conectando todas las partes de la Tierra. Pero ¿qué sucede? Como hay diferentes niveles del mar, se va a generar diferentes temperaturas entre aguas más frías y aguas más cálidas. Las aguas más frías y más cálidas lo que genera es un movimiento entre estas aguas que va a empezar todo el ciclo de precipitación de gaseoso, lluvia, líquido y así, todo este proceso que lo que nos va a generar es una atmósfera donde va a estar contenido el último elemento, que es el aire. Lo mismo sucede en la concepción de nuestro cuerpo humano. Primero es la potencia, la pasión, papá y mamá, de ahí se genera el fuego, ¿sí? La eyaculación, de ahí vamos a la tierra como el óvulo y como el medio donde se permite generar este crecimiento celular, donde se hace en una matriz de agua, ¿sí? Que es el vientre, para luego, cuando recién salimos por el portal de nuestra mamá, el último elemento que adquirimos como ser humanos, ¿cuál es? ¿Sí? El aire, la primera inspiración, ¿sí? Entonces, la idea no es aprenderse de memoria todo este cambio que hay entre los elementos y las geometrías, sino entender y recordar, comprender que lo primero de todo, que lo que está en el centro de todo, es la semilla, ¿sí? Entonces, por esta regla memotécnica, lógica, de que en el centro de todo está la semilla, que en el centro del todo está el potencial, está el vacío, el éter, ¿sí? Y a partir de ahí se construyen todos los elementos, solamente con recordar eso es lo importante. En el centro de todo está el octaedro o la semilla. En el centro de nuestro corazón vamos a encontrar nuestro propio octaedro. Cuando nosotros vamos a una pirámide, lo que estamos haciendo es, por ley de fractales, conectar con esa semilla más grande para conectar con nuestra semilla interior, conectarnos con la semilla del planeta y la semilla de todo el cosmos, ¿sí? Y por eso hay tantas también estructuras piramidales en todo el mundo, porque lo que viene a representar es esta geometría del éter o del vacío, de la potencialidad que nos permite conectar con nuestro infinito interior y el infinito exterior, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, lo que vemos aquí es entonces la asociación que tenemos ahora sí entre vibración y geometría, ¿sí? Entre arquitectura y música. Y acá donde es tan importante entonces el desarrollo de la palabra, ¿sí? Porque justamente la palabra es la vibración necesaria para plasmar realidades, ¿sí? Y acá el éter, el chi, el ki, el quinto elemento, el prana,
Hoy en día lo podemos también denominar, y se habla mucho de esto, ¿sí? Que también le podemos llamar plasma, ¿sí? El éter es lo mismo que el plasma. Y el plasma es una palabra muy bien utilizada para esto, porque el plasma es un sustantivo y un verbo a la vez. El plasma me permite plasmar realidades, es la materia prima con la que yo manifiesto realidades. Pero para manifestar realidades yo necesito la palabra, la vibración. Y aquí es donde podemos conectar entonces vibración y geometría para manifestar nuestra propia realidad. Si Dios estaba solo en el universo, ¿por qué la Biblia nos dice que y Dios dijo, y Dios habló, y lo primero fue el verbo? ¿Por qué? Si Dios estaba solo necesitaba decirlo. Si con solo pensarlo ya era suficiente. No, porque Dios, aunque haya estado solo, o la diosa, aunque haya estado sola en el universo, necesitaba decirlo, ¿sí? Para que la vibración sea posible. Y a partir de la vibración viene vibración, energía y materia. Entonces todo lo que se manifiesta en la materia viene de la energía, que la energía viene del plano vibracional y la vibración necesita de nuestra palabra. Por eso es tan importante esta Vesica Piscis de aquí, porque de aquí sale nuestra conciencia, nuestra luz y nuestra vibración. Entonces, no sé si conocen la cimática, que son todos estos dibujos o geometrías que se forman a partir de aplicar una vibración o una frecuencia determinada sobre un medio, ¿sí? Que puede ser arena, polvo de cuarzo, o se hace hoy en día también digitalmente. Es muy parecido a todos los vitrós y todos los ventanales de las grandes catedrales, ¿sí? Porque ellos sabían que estaba todo conectado. Y por eso es tan importante cuando vamos a un templo, cuando hacemos una activación, la importancia de verbalizar, de resonar, de cantar. ¿Por qué cantamos cada vez que vamos a un templo? ¿Por qué existen los coros en las iglesias? ¿Por qué siempre dentro de una arquitectura sagrada necesitamos cantar o hablar? Porque es la única manera de activar ese envase, ¿sí? Es la manera que tenemos de darle vida a ese contenedor, ¿sí? Contenido y contenedor, vibración y geometría, juntas nos permiten moldear, plasmar, ¿sí? O hacer tangible esta energía del plasma, ¿sí? Ya sea en fuego, en aire, en agua o en tierra, o en cualquiera de sus mezclas. Podemos conocer esta ciencia, ¿sí? Como la cimática o la quimática, ¿sí? Entonces pueden buscar luego en sus casas cómo hoy en día hasta hay programitas o animaciones en donde podemos ir cambiando la nota y se va generando una geometría distinta. Así que pueden hasta encontrar la geometría de su propia voz, de su propio timbre. Y con eso ir conectando su vibración con su geometría. Bien, al sostener entonces una vibración armónica en determinada frecuencia, el plasma se moldea en patrones geométricos específicos que permiten manifestar o la manifestación de lo sutil a lo denso, logrando moldear la realidad que queremos crear desde la intención, la palabra o la resonancia, ¿sí? Y esto es lo que hacemos en todos los trabajos, en todas las activaciones, en todos los templos y en todos los viajes, en toda la filosofía Arsayan también, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta acá se entiende? ¿Va sirviendo? ¿Tiene coherencia? ¿Hace sentido? ¿Seguimos? Sí, sí. Exacto, las radiónicas, los crop circle, todo eso está asociado a esto. Cuando empezamos, vean cómo empiezan a hacer también sus propias asociaciones, y eso es gracias a que vamos abriendo esta capacidad de lectura sobre el universo, vamos conectando los 4 cuadrantes que les mostraba de 2 dimensiones, 3 dimensiones, femenino, masculino, vamos conectando la vibración con la geometría, y así es que nosotros vamos teniendo una lectura más profunda del universo. Ahora en la segunda parte vamos a ver cómo empezar a escribir nuestra propia historia, cómo empezar a nosotros generar nuestra realidad, escribir nuestra historia, nuestros registros. Así que bueno, antes de la segunda parte vamos a parar 5 minutitos solamente para ir al baño y volver. Y seguimos con esta clase. Gracias universo, gracias conexión a internet que nos permitió estabilidad, ¿sí? Para poder continuar, pero bueno, por los minutos que perdimos al principio, capaz nos extendamos un poquito al horario de hoy. Espero que ninguno tenga un compromiso y hacer el recredito bien cortito para aprovechar el tiempo, ¿sí? Disculpas nuevamente por los inconvenientes técnicos. Paramos 5 minutos y ya volvemos con la segunda parte para manifestar tu propia realidad, dándole un sentido práctico a todo lo que vimos en la primera parte, ¿ok? Excelente, muchísimas gracias.